Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimarty Mat Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés tejer esta figura y transformarla en un bolso súper práctico y original. Tejiendo figuras geométricas y realizando un par de pliegues y por supuesto unas asas divinas vas a poder crear este hermoso accesorio. Hoy la propuesta que te traigo, como te adelanté, es realizar un bolso con una figura geométrica. Para eso lo primero que vas a hacer es elegir el material con el que vas a trabajar. Queremos que sea un bolso que en la estructura tenga un buen cuerpo. Eso significa que sea firme. Para eso vamos a elegir un material que se adapte a esas condiciones. En este caso tengo algodón, pero también puedes utilizar otros materiales que te voy a dejar aquí una listita para que tengas más o menos noción, idea de si no querés trabajar algodón, qué otro material podés usar. Este proyecto es ideal para utilizar hilados gruesos, pero si no tenés gruesito, como en mi caso, mira lo que hice. Voy a trabajar con doble hebra, ¿sí? Este es un hilado común, el que utilizamos siempre, semigrueso, y tiene 2 milímetros de grosor. Por eso, si lo uno, ven, se va a hacer más gruesito. Y para que la trama sea más compacta, voy a tejer con un gancho número 5. Vamos a comenzar a tejer la base del bolso. Para eso vamos a realizar una tira de cadenas. Comencé con un nudito deslizado y voy a montar cadenas. Cantidad cualquiera, ¿sí? No necesitamos un número específico, así que vamos a hacer una tira de cadenas, pero la condición es que sea 10 centímetros menos que el ancho total que yo quiera de mi bolso. Por ejemplo, quiero que el bolso tenga unos 40 centímetros de base, voy a hacer una tira de cadenas de 30 centímetros. Tengo aquí 36 cadenas, te voy a indicar la medida como para que te sirva de guía, ¿sí? Por supuesto vos lo podés hacer en la medida que quieras. Tengo aquí 26 centímetros, ¿sí? Mi tirita de cadenas, así que la base en total va a medir aproximadamente unos 36 centímetros. Una vez que tenemos la tira definida, vamos a agregar dos cadenas que van a ser mi primer vareta. Y contamos 1, 2, 3 y ahí en la tercera vamos a picar y realizar una vareta. ¿Sí? Vamos a trabajar todo en varetas. En este mismo punto vamos a agregar una vareta más. Todo en el mismo, ¿sí? Ahí vamos a ir formando la curva de los extremos. Listo, seguimos por toda la cadeneta realizando varetas en cada uno. Así. Bien, estoy llegando al final. Me quedó una cadena. Voy a comenzar aquí a hacer aumentos. Bien, vamos a comenzar en este mismo punto a realizar 5 varetas. Todo en el mismo espacio, ¿sí? Aquí voy 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Si querés, para que te organices mejor con el tema de los aumentos, podés usar marcadores. ¿Sí? Colocar marcadores, en este caso serían en estas 5 varetas. Bien, seguimos por este lado con varetas. Y aquí verás, avancé con las varetas por el lado contrario, estoy llegando al final. Y aquí al principio, recordá, habíamos hecho solamente 3 varetas. Bien, 2 varetas, mejor dicho, y 2 cadenas que iban a ser nuestra primera vareta. Entonces, vamos a agregar en este último punto 2 varetas. ¿Sí? Y de esta manera completamos este otro extremo. Bien, vamos a cerrar la vuelta con un puntito deslizado. Bien, en este otro también voy a marcar así. Voy a comenzar ahora una segunda vuelta. Levanto 2 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y dentro de este primer punto, que es estas mismas cadenas,
vamos a realizar otra vareta, ¿sí? Vamos a hacer aumentos. Lo mismo en la siguiente vareta. Hacemos 2, 2 y esta sería la última. Voy a sacar la marquita y hago 2. Bien, siempre cuando comencemos vamos a trabajar la mitad de la esquina porque así lo empezamos, ¿no? Voy a volver a marcar. Bien, cuando termino la vuelta completo. Ahora varetas por todo este lateral hasta llegar a la marca. Así me quedó, ¿sí? Todas las varetas y llegué aquí donde tengo el extremo, las marquitas. Y ahora en estas 5 vamos a hacer aumentos, ¿sí? En total vamos a tener que tener 10 varetas. Vamos, 1, 2, ¿sí? 2 varetas en cada uno de estos puntos. Así, bien, vamos a tener en total 10 varetas. Bien, las marcas no son condición necesaria, ¿sí? Si no tenés estos ganchitos, no te preocupes, podés identificar los aumentos, ¿sí? No es necesario, pero si los tenés, mejor. Ahora voy a volver por esta parte, ¿sí? Voy a seguir, mejor dicho, con varetas, ¿sí? Simples, varetas en cada uno de los puntos. Estoy aquí nuevamente en el comienzo, mejor dicho en el final, saco la marca y hago los últimos 2 para completar. Bien, esto lo vamos a hacer siempre, todas las vueltas, hacemos la mitad y la otra cuando terminamos. Bien, una vez que tenemos así, vamos a cerrar con un puntito deslizado. Y así me quedó con 2 vueltas. Vamos a ir midiendo. Porque recuerden que estamos haciendo la base, tengo 32 y de alto 6 centímetros. Voy a hacer una vuelta más. Siempre vamos a respetar los aumentos. Bien, ahora mira cómo los vamos a hacer. Comenzamos con 2 cadenas, nuestra primer vareta y en el mismo espacio otra vareta, sería un aumento. Bien, en el siguiente solo una vareta. En el que sigue, nuevamente un aumento, serían 2 varetas en el mismo lugar. Y luego una vareta sola. ¿Sí? Y esa es la secuencia. 2 varetas, 1, 2 varetas, 1. Sería un aumento, una vareta, un aumento, una vareta. Bien, lo voy a hacer aquí. Luego sigo con varetas y voy a hacer lo mismo en el otro extremo. Avancé con esta tercera vuelta, hice los aumentos como te dije en el otro extremo. Seguí con la vuelta con varetas y estoy aquí ya en el final que voy a hacer lo mismo. Pero te lo quiero mostrar por si quedan dudas de cómo se terminan. Hago un aumento, una vareta y repito. En los últimos 2 puntos, un aumento y una vareta. Termino la vuelta y cierro con puntito deslizado. Y así estoy. Voy a volver a medir. Tengo 36 centímetros y de alto, vamos a decir alto, tengo unos 9 centímetros. Si querés hacerlo más chico, acordate que eso lo definís con la primer tira de cadenas, ¿sí? La haces más cortita, entonces te va a quedar más chico esta base. Pero si llegas aquí, decís no, un poquito más grande, bueno, vas a agregar una vuelta más. La próxima vuelta va a ser respetando siempre los aumentos de los extremos. Corte la hebra porque ahora vamos a trabajar la parte de los extremos, ¿sí? Donde vamos a hacer los medios círculos. Estos medios círculos van a seguir en los extremos con los aumentos. Ahora el próximo paso va a ser
preparar un nudito deslizado con la misma hebra. Vamos aquí a la marca, si estoy aquí en este extremo, esta marquita. Coloco el gancho de esta manera y tomo el nudo. Bien. Esta hebra que me queda la voy a ir escondiendo a medida que tejo. Pero por el momento voy a levantar 2 cadenas, ¿sí? Que van a ser mi primer vareta. Y en la misma vareta voy a realizar otro punto, ¿sí? Otra vareta. Bien, un aumento. Ahora, estoy aquí. Esta vareta y esta otra, una en cada uno de los puntos, ¿sí? Una vareta aquí y otra en el siguiente. Entonces, aquí la secuencia va a ser un aumento, 2 varetas. Repito en esta parte, un aumento y 2 varetas, y así hasta llegar a la otra marca. Avancé, ¿sí? Con estos aumentos, aumento 2 varetas, me está quedando de esta forma, y quiero mostrarte aquí al final. Hice el aumento y me faltan las 2 varetas. Quedaría una. Y la última donde tengo la marca. Ahí completo esta secuencia de aumentos. Bien, ahora quiero que observes esto. Completé ya toda la parte de los aumentos, pero mira cómo queda si marco desde el final al comienzo. Mira, voy a hacer así con el gancho. Se forma como una diagonal. Y lo que quiero aquí es formar un medio círculo que me quede recto. Esta sea realmente la forma, digamos, la base recta. Para eso voy a agregar aquí en esta parte un aumento, ¿sí? Entonces de esta manera voy a lograr que me quede bien recta esta parte. Mira, ahí hice el aumentito. Y ahora como queda, ¿ves? Que me queda bien recto el comienzo y el final. Ese va a ser el secreto para que nuestro círculo nos quede perfecto, este medio círculo, mejor dicho, perfecto. Vamos a ir agregando al final un aumento, ¿sí? Entonces de esta manera nos va a quedar un aumento al comienzo y otro al final. Ahora voy a hacer una nueva vuelta donde voy a repetir para que quede claro. Aquí ya no necesito marcas. Hice 2 cadenas, giro y en el mismo punto hago otra vareta, ¿sí? Ahí estaríamos con el aumento. En la vuelta anterior hice 2 varetas, aquí voy a hacer 3 varetas. Bien, esa es la secuencia. Un aumento, 3 varetas. Entonces esto es lo que voy a repetir. Un aumento aquí y 3 varetas. Así me quedó. Bien. Ahora estoy aquí en los últimos 2 puntos. Voy a agregar aquí una vareta y en el último voy a realizar un aumento, ¿sí? El último está acá como escondidito porque son las cadenas, y de esta manera me va a ir quedando este medio círculo, y comprenderás cuál va a ser el método de seguir haciendo los aumentos y agrandando este medio círculo. Va a ser agregando una vareta entre medio de los aumentos, ¿sí? Aumento, aquí hice 3 varetas, un aumento, 3 varetas, el siguiente va a ser un aumento, 4 varetas, el siguiente es un aumento, 5, y así hasta lograr el tamaño que necesito de este medio círculo. Puedes ir contando, o si no, fíjate que en la vuelta anterior siempre vas a encontrar dónde están las 2 varetas juntas, ¿sí? Entonces, vamos a marcarlo acá, por ejemplo. ¿Ven? Tengo las 2 varetas juntas. En la primer vareta va el aumento. Y luego todo varetas hasta llegar al siguiente aumento. Volvés a hacer lo mismo. En la primera 2 varetas y luego todo vareta simple.
Y así, también te puedes guiar de esa manera sin necesidad de contar. Y así me quedó, mira, el medio círculo, avancé, ¿sí? Con las vueltas, agregué 12 vueltas en total. Y vas a ir midiendo por el lateral, ¿sí? Por esta parte, desde donde empiezan estas varetas del semicírculo hasta el final. Voy 14 centímetros. Ahora, observa que en la parte inferior aquí se inclina hacia abajo también. No te preocupes, es parte de este tejido, ya que estamos haciendo aumentos en los laterales, ¿sí? En esta parte, entonces se va agregando una vareta y eso hace que se incline hacia abajo por la misma trama, ¿sí? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta medida? Esto es lo más importante de este bolso. Te voy a mostrar aquí que ya tengo la otra parte exactamente igual. Lo voy a juntar un poquito para que lo puedas ver mejor. Esto y esto son exactamente igual. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta lograr la misma medida en este lateral que el espacio que tengo aquí. Tengo aquí unos 25 centímetros y acá tenía 14. Me falta. Pero yo dejé aquí a propósito porque las vueltas que me faltan las voy a hacer de otro color. Y aquí estoy, avancé con la pieza basándome en esta medida, ¿sí? Como te expliqué, vamos a medir esto y tiene que coincidir con este lateral, ¿bien? Tanto este, por supuesto, como el otro. Pero ahora quiero que observes el detalle que logré con el cambio de color. En total hice 15 vueltas. Hice 10 vueltas con este color marroncito y cambié la vuelta número 11, un verde inglés, y luego estas 3 vueltas con un color matizado, ¿sí? Por eso se logró ese efecto, ¿sí? Mezclé 2 hebras a su vez que tienen colores diferentes, pero es el mismo villito matizado, ¿bien? Pero me hizo este efecto, ¿sí? Obviamente ustedes pueden utilizar el color que quieran, como les dije, pueden hacerlos todos del mismo tono o usar en este último tramo otros colores y lograr una guarda. Ahora bien, esta pieza, así como está, lista, ¿sí? La podemos ya unir y formar nuestro bolso. Pero, como yo soy un poquito más detallista, voy a agregar un punto de terminación en todo este borde de los semicírculos. Vamos a ir del lado del derecho. El derecho te lo va a indicar la base, ¿sí? Porque si bien en el semicírculo vamos y venimos, ¿sí? Vamos a ir cambiando sentidos, en lo que es este óvalo de base, lo hicimos siempre para el mismo lado, entonces se nos generó un derecho y un revés. ¿Bien? Así que este es el que nos va a indicar cuál es el derecho de nuestro semicírculo. Aquí es donde vamos a empezar a trabajar. En esta parte vamos a tomar los puntos como se presentan, no vamos a hacer aumentos, nada. Vamos a picar en el primer punto y hacemos justamente un medio punto. En el siguiente, un punto deslizado. El que sigue, medio punto. Luego, punto deslizado, ¿sí? Vamos a ir combinando. Recordad que tomo la vareta por completo, ¿sí? La cadena de este punto por completo. Bien, hice un punto deslizado, ahora tendría que hacer un medio punto, punto deslizado y así. Súper fácil. Y así me quedó todo el borde de terminación. Quiero que lo veas en detalle así de cerquita. Qué bonito este punto. Para nuestra asa vamos a realizar primero una tira de cadenas del largo que quiera que sea esta manija, ¿sí? En este caso voy a hacer una bien larguita porque quiero que este bolso lo pueda colgar del hombro. Para eso voy a montar en total 70 cadenas. Supongamos que esta es la medida del asa, total, completa. La voy a ahora realizar una muestra porque tengo ya listas
estas manijas. Que hacemos la tira de cadena, vamos a agregar una cadenita más de subida y vamos a realizar en cada una de estas cadenas, un medio punto. Bien, fíjate, el detalle es que yo estoy trabajando en la hebra de atrás de cada una de las cadenas, ¿sí? Me gusta así, me parece que queda más prolijo. ¿Sí? Acá tenemos las dos hebras, a veces puede pasar que se zafe. Me quedó así, todos medios puntos. Ahora voy a realizar otra hilera con una cadena, giro y voy a volver con medios puntos, tomando el punto de la hilera anterior completo, ¿sí? Estamos acostumbrados, quizás si me seguís de otros tutoriales, hacemos mucho puntos deslizados en canalé o medios puntos en canalé. Bueno, aquí no, es completo, ¿sí? Vamos a formar un asa bastante resistente, por eso lo vamos a hacer así, un punto bien compacto. Y hasta te diría que si vos lo querés más firme, uses un gancho un poco más chico, ¿sí? Yo igual estoy haciendo con el mismo, me quedó bien, pero te lo doy así como un tip, ¿sí? Voy a avanzar y realizar todas las hileras necesarias hasta lograr el ancho del asa que yo quiera. Y así me quedaron, mirá qué lindas, firmes, y elegí este punto que me pareció súper sencillo, pero por supuesto si vos querés realizar otro tipo de manija lo puedes hacer, y hasta te diría colocar esas manijas de cuero que ya vienen listas, también quedarían genial. Te voy a pasar las medidas para que te guíes. Aquí tengo unos 4 centímetros de ancho y de largo tenemos unos 56 centímetros de largo. Y estoy otra vez aquí con mi pieza estirada, lista. Ya no le vamos a hacer más nada. Ahora vamos al paso más importante, que es realizar las uniones para formar nuestro bolso. Vamos a unir primero uno de estos lados del semicírculo hacia el centro, ¿sí? Estamos usando el lado del derecho, ¿sí? Lo vamos a unir así. Le voy a colocar unos broches para que veas cómo queda. Bien, lo hacemos primero de este lado, luego de este. Bien, lo vamos a levantar, esto es la base de nuestro bolso. Y luego vamos a hacer lo mismo con los pliegues que quedan, ¿sí? Este va aquí, lo vamos a unir de esta forma. Y lo mismo del otro lado. Bien. Y así queda. Miren qué belleza en lo que se transformó esta pieza geométrica. Ahora bien, en este caso, para este proyecto, no voy a realizar forrería. Una cuestión de que prefiero que quede así, ya que lo tejí bastante duro, firme, ¿sí? Al utilizar doble hebra, hacer un punto bien compacto, bien, lo voy a dejar así. Pero si vos querés realizar una forrería, el momento de hacerlo es antes de cerrar la pieza. Vas a abrirlo de esta manera y copiar esta forma en una tela, ¿sí? Lo vas a copiar tal cual, ¿sí? Todo. Y lo que vas a hacer es unir la forrería, coserla todo alrededor antes de realizar los pliegues. Eso lo realizo en otro proyecto que está en el canal. Yo te voy a dejar el link aquí arriba para que puedas ver en detalle cómo se corta, cómo se cose, ¿sí? Cómo queda también. Es un proyecto que hice también un accesorio que en este caso era una riñonera. Una vez que colocaste la forrería, si es que esa es tu opción, o lo dejas así,
Vamos a empezar a unir como te indiqué anteriormente, pero ahora te voy a enseñar cómo lo vas a coser. Primero vamos a unir el que va a quedar del frente. Viste que esto hace este movimiento y uno queda por detrás y uno por delante. El que va por delante es el que vamos a coser primero, ¿sí? Entonces voy a dejar esto y aquí es donde voy a unir primero que nada de este lado y lo mismo del otro. La costura que elegí se llama invisible, ya que no deja rastros ni de la hebra que usaste ni de la puntada. Cuando vaya a unir voy a tener un detalle. En lo que es la base tengo las varetas súper perfectas aquí para poder ir tomándolas. Genial. Pero de este vamos a encontrar con las varetas en forma horizontal. Así que los puntos nos van a estar bien definidos. Pero lo que voy a hacer es trabajar con las cadenas que aparecen, ¿sí? Cuando levantamos para empezar la hilera, ¿sí? Así que nos vamos a guiar de eso. Primero voy a colocar mi aguja de esta manera por el centro de la cadena, tomando solamente un rulito. Lo mismo del lado contrario. Voy a pasar la hebra y no la voy a cerrar aún, ¿sí? La voy a dejar libre por el momento. Ahora nuevamente voy a ingresar mi aguja por donde pasé, ¿sí? Por donde empecé, mejor dicho, de esta manera, y lo saco por el siguiente, ¿sí? Siempre tomando un solo rulito. Bien, vamos otra vez arriba. Empezamos colocando la aguja por donde salió la hebra y sale por el siguiente. Bien. Nuevamente lo repetimos, volvemos a ingresar por donde salió, sacamos por el siguiente. Y así voy a ir avanzando, ¿sí? Es muy fácil. Solamente que vas a ir eligiendo en la parte superior por donde vas a colocar la aguja, ya que no va a ser lo mismo que aquí. Pero te aseguro que va a quedar muy bien. Vamos a avanzar de esta forma. Y a medida que voy avanzando con este punto, voy a hacer uno más. Vamos a ir estirando, ¿sí? Y justamente no corté la hebra, no anudé al comienzo para poder hacer esto, miren. Estiro de ambos lados y cierro. Bien. De esta manera, fíjense que no se ve para nada la hebra y queda muy prolijito. Bien, esto por supuesto lo vamos a hacer todo a lo largo de esta línea. Y lo mismo con el lado contrario. Uní acá este, ¿sí? Y del lado contrario este. Bien, me va a quedar como esta forma, como un 8. Y así me quedó ya la unión. Quiero que veas en primer planito cómo queda esta costura, esta unión. Miren qué linda, prolijita, ¿sí? Súper fácil de hacer. Bien, esta es la forma que tomó mi bolso. Rara, ¿no? Es porque está abierto. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a formar bien la base y nos va a quedar por unir por dentro los dos laterales de los semicírculos que nos faltan, ¿sí? Uno aquí, lo vamos a coser todo por dentro acá. La verdad no necesitamos hacer una costura invisible, nada, sino una costurita simple, fácil, que quede acá escondida, ¿sí? De este lado y lo mismo este otro. Y de aquí ya lo tengo listo. Mirá cómo quedó el lado de adentro. Sí, lo cosí, así como te dije, con una costura. En este caso puede ser cualquiera, porque no se va a ver. Y ahora vamos con los últimos detalles para terminar nuestro proyecto. Sería coser todo aquí, esta parte, ¿bien? De esta unión. ¿Por qué? Porque si no, se nos pueden escapar las cosas que guardemos en este bolso. Así que vamos a coser todo aquí. Y aquí miren lo que hice, como para que me quede un poquito más prolijo, voy a introducir de esta manera y voy a ir cosiendo donde tengo aquí el último punto, ¿sí? Esta cadeneta voy a ir colocando por dentro. Siempre el que va por fuera es el que tiene que quedar súper prolijo, así que
Vamos a hacer hincapié ahí y vamos a ir cosiendo de esta manera, ¿sí? Para que me quede bien sujeta toda esta parte. Bueno, todo a mano, ¿sí? Producto artesanal completamente. Y ahora el próximo paso va a ser colocar nuestras asas para nuestro bolso y que nos quede perfecto. Vamos a ir aquí. La idea es colocarlas de esta forma, ¿sí? Siguiendo esto que se nos formó, lo vamos a colocar aproximadamente, son unos 7 u 8 centímetros de lo que es el borde, ¿sí? Aquí en el ancho. Si bien esto tiene esta forma recta, no lo vamos a colocar así, ¿sí? De esta forma, porque si no se nos va a deformar lo que es este asa, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en forma derecha, ¿sí? Y que quede como diagonal. Bien, voy a coser con la misma hebra, el método que estoy utilizando, pero la verdad que si tienen máquina de coser, no estaría mal hacer todas estas costuras con máquina, ¿sí? O si no, solamente lo que son las manijas. Bien, no sé, se los tiro como idea por si les resulta más fácil coserlos. Vamos a ir pasando. Primero vamos a coser todo lo que es el borde, ¿sí? Vamos a unir toda esta parte. Bien prolijo. Estoy utilizando hebra del mismo color, ¿sí? Que tengo esta hilera y lo que es el lazo. Bien, y luego por el lado de adentro también vamos a sujetar toda esta parte, ¿sí? Cosiendo. Y así me quedaron estas asas cosidas por dentro. Recuerden que pueden coserlo, pueden, no sé, tejerlo, hacer unas manijas, por ejemplo, tejidas directamente al bolso, ¿sí? Infinidad de posibilidades. Esta es la propuesta, pero por supuesto quiero que este proyecto les sirva de inspiración para que ustedes puedan realizar su propia versión. Y como último detalle, porque como verán ya tengo el bolso listo, vamos a decidir si quieren o no colocar aquí algo como para que no nos quede abierto, ¿sí? Primera opción que tengo es este palito que se cose, es como un botón, y lo pueden colocar ¿sí? por fuera y realizar un lazo para sujetar, o por dentro y lo pasan por alguno de estos agujeritos de tejido. En este caso el tejido es bastante compacto, así que tendrían que dejar un hueco, ¿sí? Que se genera dejando un punto libre, ¿sí? Muy fácil. Otra es un botoncito, también sería la misma propuesta con lazo o con un huequito. Y otro, que es el que elegí, es colocar un broche que se cose aquí adentro, así, y luego esto se presiona y se cierra. Bien, bueno, esta es la opción que elegí, que me pareció la más linda para que, no sé, no quería colocar nada por fuera, entonces me pareció ideal. Esto es todo, hasta aquí llegamos, miren qué bonito que quedó. Quiero que me dejen en comentarios sugerencias, ¿sí? Si les gustaría hacer una asa diferente, si les gustó esta manera de generar accesorios solo con piezas geométricas, si me ayudan a seguir creando nuevos tutoriales con sus sugerencias. Si les gustó la propuesta, el video y cómo está explicado y todo, no olviden dejar su like, ¿sí? Que ayuda un montón. También un comentario, ya sea con alguna idea, alguna propuesta, alguna sugerencia o dudas, que voy a estar contestando como siempre absolutamente todo. Activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. En la descripción de este video van a encontrar un cuestionario, ¿sí? Les voy a dejar una pregunta, una consulta con respuesta correcta para que juguemos un poquito con lo que es la propuesta de este tutorial. Eso es todo, gente. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto en un nuevo tutorial. Chau, chau.